Bienvenidos a Del Libro al Micrófono, amigos. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que está dando mucho de qué hablar. Se llama 21 lecciones para el siglo XXI y es del autor Yuval Noah Harari. Un autor que ya nos sorprendió con su libro Sapiens. ¿Se acuerda usted? Claro, un libro que según Jared Diamond tiene esa capacidad de explicar temas complejos de una forma tan clara que no se olvida. Exactamente. Y nuestra misión en este deep dive es precisamente esa, desmenuzar las ideas principales de 21 lecciones para el siglo XXI. Para que usted, nuestro querido oyente, pueda comprender mejor los cambios que estamos viviendo. Cambios tecnológicos, políticos. Harari nos plantea retos enormes, pero también nos invita a enfrentarlos con humildad. Y una de las cosas que me llamó la atención es cómo explora el tema de la posverdad y cómo le damos sentido a todo lo que pasa a nivel global. ¿No le parece fascinante a usted? Totalmente. Y al final del libro, Harari comparte reflexiones que son como si un sapiens de nuestra era le hablara a otro sapiens del futuro, justo antes de un gran cambio para la humanidad. Una imagen poderosa, ¿verdad? Pero bueno, no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Harari nos dice que en 1938 había 3 grandes narrativas globales. En 1968 solo quedaban 2. Para 1998 ya solo había una, el liberalismo, pero que para 2018... A 2018 ya no quedaba ninguna. 0. ¿Se imagina usted? Y eso explica en parte la desorientación que sienten muchas élites liberales. Harari lo compara con lo que pasó con la élite soviética en los 80s, cuando su sistema se estaba desmoronando. Es como si de repente el mapa que usaban para entender el mundo ya no sirviera. Exacto. Y por eso algunos ven el Brexit o la llegada de Trump al poder como señales del fin de nuestra civilización. Un pensamiento un poco apocalíptico, ¿no cree usted? Sí, pero Harari aclara que él critica la visión liberal, no porque sea la peor, sino porque ha sido la más exitosa y adaptable. Y para mejorarla, dice, primero hay que entender sus límites. Es como hacerse un autoexamen, ¿verdad? Mirar hacia adentro y reconocer las fallas. Exacto. Y Harari destaca la resiliencia del liberalismo a lo largo de la historia. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, al fascismo de Hitler, al desafío del comunismo durante la Guerra Fría. Con figuras como el Che Guevara, por ejemplo. Exacto. Y la clave de su éxito fue que supo aprender de sus rivales, como el comunismo. De ahí tomó la idea de la igualdad como complemento a la libertad individual. Fascinante, ¿no? Y ahora entramos en un terreno que a usted seguramente le interesa mucho, a la tecnología. Harari habla de 2 revoluciones que están marcando nuestro siglo, la biotecnología y la tecnología de la información. Y ojo, porque estas revoluciones apenas están comenzando, pero avanzan a una velocidad. Exponencial, diría yo. Exacto. Y según Harari, son estas revoluciones las que plantearán los mayores retos para la humanidad. Lo que significa que cualquier narrativa, ya sea liberalismo u otra, tendrá que adaptarse a estos cambios. Hablamos de inteligencia artificial, algoritmos que manejan cantidades inmensas de datos, bioingeniería. Y no solo eso, estas tecnologías no solo cambiarán el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Imagínese usted un futuro donde podamos diseñar cerebros, extender la vida radicalmente o incluso controlar nuestros pensamientos. Un futuro que nos plantea preguntas muy serias. Claro, porque como dice Harari, somos muy buenos inventando herramientas, pero no tanto usándolas con sabiduría. Es como construir una represa para desviar un río. Es fácil hacerlo, pero predecir todas las consecuencias. Es mucho más complicado. Y controlar la mente humana podría tener consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. Un tema para reflexionar, sin duda. Y hablando de cambios, Harari explora otro fenómeno que me parece central en este siglo: el miedo a la irrelevancia. Que contrasta con las rebeliones del siglo pasado que luchaban contra la explotación económica. Exacto. Antes, las masas se rebelaban para convertir su poder económico en poder político. Ahora, la gente teme perder su valor económico por completo. Como en el Brexit o con el ascenso de Trump. Mucha gente que los apoyó tenía poder político, pero temía volverse irrelevante económicamente. Muy diferente a lo que pasó en las revoluciones rusa, china o cubana. Donde los que se rebelaron eran grupos sin poder político, pero con un papel económico crucial. Y claro, luchar contra la irrelevancia es mucho más difícil que luchar contra la explotación. ¿No Pues, cree usted? Sin duda, es una batalla cuesta arriba. Y ahora, hablemos de un tema que seguro le interesa a usted: la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Harari dice que, al menos a corto plazo, no cree que la IA eliminen industrias enteras de golpe. Pero sí que los trabajos más rutinarios, los que requieren habilidades muy específicas, son los más vulnerables a la automatización. Piense usted en trabajos repetitivos, en fábricas o en tareas administrativas que se basan en reglas fijas. Exacto. Pero los trabajos que requieren un abanico amplio de habilidades y que implican adaptarse a situaciones imprevistas. Esos serán más difíciles de automatizar. Harari pone el ejemplo de la diferencia entre un diagnóstico médico hecho por una IA y el cuidado que da una enfermera humana.
Una enfermera necesita conocimientos médicos, sí, pero también necesita habilidades motoras finas, inteligencia emocional para conectar con los pacientes. Y flexibilidad para manejar situaciones que no están en los manuales. Exactamente. Cualidades que la IA todavía le cuesta mucho replicar. De hecho, Harari predice que la industria del cuidado humano va a crecer mucho en el futuro. Por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad. Tendremos más ancianos y menos niños, lo que significa que necesitaremos más gente para cuidarlos. Y hablando de IA, Harari cuenta el caso de AlphaZero, un programa que aprendió a jugar ajedrez a nivel de maestro en solo 4 horas. 4 horas. Superando a los humanos en un juego que se consideraba la cima de la inteligencia. Es increíble, ¿verdad? Totalmente. Y esto nos lleva a pensar en las implicaciones de la IA en campos como la vigilancia, la medicina o la banca. Cada vez veremos más equipos formados por humanos y máquinas trabajando juntos. Pero lo importante aquí es que la revolución de la IA no será un evento único, sino una cascada continua de cambios. Lo que significa que la idea de un trabajo para toda la vida, o incluso de una profesión para toda la vida, puede que en el futuro sea algo del pasado. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Harari se pregunta si ideas como el comunismo serán relevantes en un futuro donde las masas pierden su valor económico. ¿Cómo se hace una revolución de la clase obrera si la clase obrera ya no tiene poder económico? Una pregunta para reflexionar. Y ahora, cambiemos de tema y hablemos de la democracia. Harari plantea una duda. ¿Es adecuado decidir temas complejos en referendos si la gente no tiene suficiente conocimiento? O se lo compara con hacer un referéndum para decidir si Einstein hizo bien sus cálculos o para que los pasajeros voten sobre qué pista debe aterrizar un avión. Claro, son decisiones que requieren conocimientos específicos. Exacto. Y el problema es que, nos guste o no, las elecciones a menudo se basan más en sentimientos que en razón. Y aquí entra otro tema fascinante. Harari explora la idea liberal del libre albedrío. Esa idea de que nuestros sentimientos reflejan nuestra voluntad y que, por tanto, todos los votos tienen el mismo peso. Pero la ciencia nos dice otra cosa. Así. Sí, lo que llamamos sentimientos son en realidad cálculos bioquímicos que ocurren en nuestro cerebro sin que seamos conscientes. O sea que no hay tanta libertad como creíamos. Exacto. Y aunque esa idea del libre albedrío no sea del todo cierta, Harari reconoce que ha servido como base para nuestros sistemas políticos y éticos. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero ahora entran en juego los algoritmos, que pueden analizar y comprender a las personas mejor que ellas mismas. Harari menciona el ejemplo de algoritmos que pueden predecir la orientación sexual con mucha precisión a partir de datos digitales. Y no solo eso, ya hay IA que pueden detectar emociones a partir de expresiones faciales y datos biométricos. Imagínese usted el potencial para manipular a la gente con esa información. Claro. Y el problema es que cada vez dependemos más de los algoritmos para tomar decisiones. Usamos Google para buscar información, Google Maps para movernos por la ciudad. Nos estamos volviendo dependientes. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasará con nuestra experiencia humana si la IA empieza a decidir qué estudiamos, dónde trabajamos, con quién nos casamos? Se volverán irrelevantes las elecciones, los mercados libres, las religiones, el arte. Harari nos propone un ejercicio mental. Imagina a Ana Karenina consultando al algoritmo de Facebook sobre su matrimonio o a las obras de Shakespeare dirigidas por un algoritmo de Google. ¿Qué se perdería en esos escenarios? ¿Qué sería de la experiencia humana? Son preguntas que invitan a la reflexión, ¿verdad? Totalmente. Y hasta aquí nuestro viaje por las ideas de Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro que, como hemos visto, nos plantea muchísimos desafíos. Y que nos invita a pensar en el futuro que estamos construyendo. Para terminar, le dejamos a usted, querido oyente, una última pregunta. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre avance tecnológico y la preservación de nuestra propia agencia y significado en un mundo cada vez más dominado por la IA? ¿Qué aspectos de la experiencia humana son esenciales para usted? Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono.